Hoy quería hablaros de algo que va más allá de los resúmenes de partidos o de los jugadores. El día 3, hace 3 días, si estáis viendo hoy día 6 este vídeo, se votaba quiénes iban a pasar como finalistas hacia el Hall of Fame dentro de categorías que ya no fueran como jugadores, sino como gente que hubiera, digamos, aportado algo excepcional. Este es el paso o digamos la situación en la que entran jugadores históricos que no han entrado por carácter propio o por digamos la vía estándar como jugadores, entrenadores, general managers o incluso dueños de franquicias. Como os decía, Bill Belichick y Robert Kraft finalistas y además en el mismo año, ¿no? Acompañados además de tres personas que han sido importantes pero que como jugadores no acabaron de llegar, ¿no? Como fueron Ken Anderson, quarterback, y que como entrenador, por ejemplo, de Ben Roethlisberger ganó una Super Bowl siendo su entrenador de quarterbacks. Roger Craig, uno de los jugadores también más importantes como running back y con un montón de éxitos en toda la época dorada de 49ers. Y luego Greenwood, también otro histórico y que por méritos propios no habían conseguido llegar al Hall of Fame. Dos, digamos, casos diferentes y tres exjugadores, ¿no? Bill Belichick y Robert Kraft. Curiosamente, además, puestos en el mismo, o llegan, digamos, a esta final a la misma vez. La situación para mí es clara. Creo, y voy a terminar un poco argumentando todo esto, tienen que entrar ellos dos juntitos de la mano. Para mí su trayectoria, si no es junta, creo que no tiene un sentido como tal para lo que estamos hablando, que es entrar en el Salón de la Fama. Bill Belichick es un hombre de fútbol, su padre entrenador de Navy, digamos que le metió dentro de esa familia de entrenadores y desde bien pequeñito vivió y mamó el fútbol americano. Como tal, tuvo algún éxito de gran mérito para mí, entrando muy joven como asistente, etcétera, pero logrando sus mayores éxitos en la década de los 90 bajo el mandato de Parcells en los Giants, en el que gana 2 Super Bowls como coordinador defensivo. Una de ellas en la Super Bowl número 25, un plan de juego defensivo que está ya hoy en día en el Hall of Fame, en el que consiguieron parar a los aquella por entonces todopoderosos Bills de Jim Kelly. Esas 2 Super Bowls, ese éxito como coordinador defensivo, le dieron la situación de poder ser head coach en Cleveland, acabando con un récord 35-44, que tampoco era, o a las primeras luces tampoco creo que es excepcional, pero sí que creo que tiene varios méritos. El primero, recuperar una franquicia que venía de récords negativos, metiéndola en su segundo año ya en playoffs, ganando su primer partido de playoff, ya a los Patriots desde el primer momento, y luego viéndose un poco ensombrecido el final de su carrera en Cleveland con el traspaso, ¿no?, de la franquicia hacia Baltimore desde Cleveland, y en el que él fue una víctima más, ¿no?, de todo eso, perdiendo su trabajo. Es recogido por Parcells y como coordinador defensivo ya en New England, sí que es verdad que consiguen llegar a la segunda Super Bowl de la historia de New England y luego ya, bueno, toda la época de Jets, etcétera. Como tal, es cierto que sin la época de New England él ya tenía 2 anillos como coordinador defensivo. Su éxito como head coach era, bueno, no lo hizo mal, pero tampoco lo hizo excepcionalmente bien, y es verdad que sí que había creado ya todo un árbol de entrenadores en los que yo creo que Saban, Ferenc son sus máximos exponentes, y gente como Pioli o gente importante, ¿no?, que luego fue, digamos, nombres muy claves en el futuro de la NFL y sobre todo de New England Patriots. Pero como tal, si quitamos todo esto, perdón, si aislamos todo esto, realmente esa carrera tampoco habría sido para Hall of Fame. La de Robert Kraft es la de un empresario
que se casa con una mujer dueña o heredera de un imperio, eh, que básicamente su mujer, su padre, el padre de su mujer tenía una empresa de cartonajes, embalajes, etcétera, gestiona de una manera muy buena todo ese valor por parte de su mujer y acaba metiéndose en los deportes, comprando New England como, digamos, aficionado, casi más que inversión, porque tenía un amor por la franquicia y salvándola además de que saliera de Boston la franquicia hasta que llegó Robert Kraft. Es todo lo contrario a lo que hoy tenemos en la cabeza como franquicia. Era una de las franquicias más asquerosas y más, digamos, vulgares de toda la NFL. Solamente había llegado a una Super Bowl, la histórica que ganan los famosos Bears del padre de los Ryan con aquella defensa, ¿no? Completamente imparable en el 86. Antes y después prácticamente no habían hecho nada. El año anterior incluso a que llegara Robert Kraft habían seleccionado número uno al famoso quarterback, ¿no? Que lesionan para dejar paso a Tom Brady. O sea, hasta el 94 no había tampoco grandes historias en New England. Y es verdad que Robert Kraft es capaz, a través de Parcells, de rehacer el equipo y de llegar a la Super Bowl del 95, pero finalmente la pierden. No solo la pierden, sino que es un desastre auténtico todo el tema de cómo acaba la relación entre Parcells y Robert Kraft, porque Robert Kraft se inmiscuye muchísimo en todas esas decisiones, rompiendo una relación en ese último año, como os he dicho, ¿no? En el que ya Belichick estuvo como coordinador defensivo y destrozando un poco un proyecto que, aunque en cierta manera había heredado, hacía ver que esa franquicia podía tener mucho más futuro del que parecía. Segunda Super Bowl, segunda derrota, la derrota en la que los Packers de Brett Favre consiguen, digamos, esa Super Bowl histórica. Al final la única victoria que Brett Favre se llevó en toda su carrera. A partir de ahí, 3 años de nada con Pete Carroll en el mandato y luego toda la salida que os conté en un podcast de Belichick como el querido por parte de Robert Kraft y que acaba cambiando la historia de esta franquicia para siempre. Juntos han conseguido llegar a 9 Super Bowls, por lo tanto 9 títulos de la AFC. Han llegado a ganar 6 anillos. No solo eso, sino que prácticamente toda la década desde el 2011 al 19, completamente de manera consecutiva, ganaron la AFC Este, prácticamente llegando, como os he dicho, ¿no? A 5 Super Bowls en ese tiempo, si no recuerdo mal, y siendo, digamos, el equipo que ganaba siempre y que ganaba a todos prácticamente, y además con el mérito de hacerlo en una época en la que tenías que gestionarlo desde el punto de vista económico, en el que no podías tener a todos los jugadores que quisieras ni pagarles lo que querías. Esta era la época del cap y en esa época lució, evidentemente, durante 2 décadas el binomio, bueno, podríamos llamar trinomio, ¿no? Hoy no estamos hablando de Tom Brady, pero al final viene ligado estas 3 figuras, Bill Belichick, Robert Kraft y Tom Brady, son evidentemente todas las luces de esa época gloriosa en la que, como os he dicho, se ganan 6 Super Bowls. Fuera o más allá de todo esto se consiguieron infinidad de récords, ¿no? Victorias, títulos, Super Bowls, llegadas, anillos, etcétera, 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 pero nada creo que puede separarse de una u otra persona. Robert Kraft evidentemente tenía una posición y Bill Belichick tenía otra, la de Tom Brady tenía otra. Muchas veces se está intentando jugar a que cada uno tenía una posición más importante que la otra y evidentemente para mí, sin los 3 juntos probablemente no hubiera esto funcionado, ¿no? Recuerdo las palabras de Tom Brady en su despedida: no fuiste tú, no fui yo, fuimos nosotros. Esa es la parte, ¿no? En la que 3 figuras con grandísimos egos y que tenían digamos, una preponderancia muy grande fueron capaces, ¿no? De amoldarse y de vivir, de convivir para hacer, como os he dicho, prácticamente 2 dinastías confirmadas, la que va desde el 2001
hasta el 2004, ganando 3 Super Bowls en 4 temporadas, y la que va desde el 2014 al 2019 ganando 3 Super Bowls y llegando a 5 finales consecutivas, creo, no, hay una entre medias, perdonar, con la victoria de Denver. La, y además la posibilidad, ¿no?, de haber cerrado aquella temporada 2007 con el récord de 17-0, que pudieran haber sido una temporada invicta, que no sucede desde la histórica de Miami del 72, y que dio continuidad pocos años después a todo el comienzo, ¿no?, en el 2011 con otra Super Bowl perdida, esta vez de nuevo con los Giants, y ya el comienzo y las bases para formar la dinastía del 14, con lo cual pues, prácticamente se podría haber generado también una dinastía intermedia si no hubiera sido por derrotas claves y puntos claves ahí puntuales entre 2007 y 2011, en el que creo que también podría haber sido de un enorme éxito. 2 dinastías, 6 Super Bowls ganadas, 6 anillos, 9 apariciones en la Super Bowl es algo histórico, y no se puede entender de una manera en la que juntos no hayan llegado de la manita y llevando y gestionando esa franquicia. Evidentemente todo desluce con el final de esa época, como Bill Belichick va cayendo, ¿no?, en ese nepotismo, cómo le va fallando toda la gente en la que había ido confiando, ¿no?, de esas familias, grandes familias históricas de la NFL, como poco a poco prácticamente se queda solo, los errores como general manager en la construcción de la plantilla, como Robert Kraft también no acaba un poco de darle una vuelta a la situación, aunque es verdad que influye en la no salida de Tom Brady. Todo eso creo que es clave, ¿no?, y que no se puede entender de una manera u otra sin las 3 figuras, aunque hoy estamos hablando de simplemente las 2 primeras. Tom Brady entrará cuando le corresponda, cuando cumpla los 5 años desde su retirada. Por lo tanto, para mí, y como alegato final, no tiene sentido que Robert Kraft entre si no está Bill Belichick, y Bill Belichick no tiene sentido que entre si no está Robert Kraft. Los dos juntos deben entrar, para mí, de la mano. Evidentemente la relación entre ellos no creo que sea la mejor, no hace falta, cuando digo entrar de la mano, que entren juntos, digamos, pero recibir la chaqueta en la misma ceremonia y que se explique, como yo estoy intentándolo hacer, el por qué de estas 2 figuras han llegado a donde han llegado, creo que es fundamental. Evidentemente luego puede haber más cosas, la influencia de Belichick más allá de New England, como os he dicho, ¿no?, con la familia de Saban o gente como Ferenc, que ha sido, yo creo, más relevante en college que incluso en la NFL, o podríamos hablar también de Robert Kraft, con una influencia terrible dentro de la propia NFL, negociando contratos, etcétera, pero para mí creo que eso es completamente irrelevante para llegar a un Hall of Fame. Hoy están como finalistas del Hall of Fame por su trabajo conjunto durante esos 20 años que van desde el 19 hasta el 99, obviando esos 3 o 4 últimos años de fracasos, y que construyeron algo que creo que será irrepetible e inigualable por ningún binomio o por ninguna otra franquicia, que es conseguir llegar a 9 Super Bowls y ganar 6 Super Bowls, y construir, además, en una época en la que hay limitaciones con el dinero, 2 dinastías, prácticamente 3. De la mano, espero que entren y que reciban esa chaqueta juntos, y que los discursos además muestren que solamente entre ellos 2, y de las 2 maneras que se han visto el fútbol, pero unidos en el mismo objetivo, que es ganar y ganar y ganar, creo que tiene sentido, ¿no?, que se dé ese premio. Por lo tanto, esos 2 finalistas para mí son claros. Para mí, con el conocimiento que tengo, creo que están por encima en esta categoría del resto de candidatos, y deben entrar los 2. Y como os he dicho, juntos y a la vez, porque para mí no tendría de otra manera ningún otro sentido.